Muy buenos días, sean todos bienvenidos a nuestro programa de Opiniones Alegres. En este caso hablaremos sobre las formas del discurso oral y técnicas de exposición, en donde vamos a entrevistar a González Hernández, Cristian Joan, Jiménez Cadena Néstor, Reyes López, Karen Estefanía, Pantoja Gutiérrez, Anthony y García Toledo Michel. También yo en este programa tan especial haré una aportación, un breve paréntesis para complementar lo que nuestros queridos entrevistados vienen a decirnos el día de hoy. Entonces, bienvenidos. Me habían comentado que cada uno de ustedes tiene un discurso sobre temas de importancia. Creo que es muy obvio que sí. Comenzaremos contigo, mi querido García Toledo Uciel. Hoy les vengo a hablar sobre qué es un taller. Un taller es un proceso planificado y estructurado de aprendizaje que implica a los participantes del grupo y que tiene una finalidad concreta. Ofrece siempre la posibilidad, cuando no exige, que los participantes contribuyan activamente. Entre sus principales objetivos de los talleres existen realizar una tarea educativa y pedagógica integrada y concertada entre docentes, alumnos, instituciones y comunidad. Superar en la acción la dicotomía entre la formación teórica y la experiencia práctica. Esto quiere decir que un taller se enfocará más hacia la actividad práctica que a la teórica. 3. Superar el concepto de educación tradicional, entre el cual el alumno ha sido el receptor pasivo del conocimiento. 4. Facilitar que los alumnos o participantes entre los talleres sean creadores de su propio proceso de aprendizaje. Entre sus principales aplicaciones se encuentra que los talleres deben realizarse más como estrategia operativa que como simple método o técnica. La relación maestro-alumno que se da en el taller debe contemplarse entre las didácticas activas con trabajos realizados en parejas o en grupos pequeños. El taller educativo entonces se constituye como un paradigma integrador de diferentes concepciones educativas, principios, técnicas y estrategias. Hoy proponen los métodos activos y participativos como la nueva concepción de cómo darse la educación. Ahora, la reflexión es solo un medio de plantear, ver los problemas y no una forma de resolverlos. Es un proceso heurístico y no un medio de verificación. A través del grupo se logra la síntesis del hacer y el sentir y el pensar que aporta cada participante en el proceso de aprendizaje. Estas fueron las aplicaciones. El procedimiento para llevar a cabo un taller de aprendizaje es el siguiente. Se debe promover y proporcionar actividades que faciliten el vínculo grupal y la tarea. Salvaguardar la libertad de expresión, aun la de aquellos que circunstancialmente no se expresan, ya que aún el silencio implica comunicación. Mantener el cambio e intercambio en un nivel de todos para entendimiento de los alumnos. Hacer que se interesen y puedan participar. Facilitar la exploración, el descubrimiento y la creación de nuevas respuestas. Intervenir para explicar, lograr nuevos enlaces y estimular el pasaje de lo vivencial y afectivo a lo conceptual y teórico. Respetar el tiempo grupal sin dejar de sostener el encuadre establecido. Y por último, favorecer la evaluación y realimentación permanente. Por el momento esto ha sido todo y se les agradece de su atención. Muy interesante discurso. Te aseguro que más de uno de nuestros radioyentes le encantó. Seguimos contigo, mi estimado González Hernández Cristian Joan, con el tema del discurso. Vaya que suena interesante. Bien, yo les hablaré sobre el discurso, su concepto, el objetivo, los tipos, el procedimiento y cuál es su aplicación, en dónde se ve principalmente este tipo de discurso. Bien, encontrémonos en el concepto, que puede derivar de tres. El primero, que puede ser frases o palabras que se emplean para hablar acerca de lo que se siente o de lo que se piensa. El segundo es hablar sobre un razonamiento o exposición acerca de cierta amplitud, acerca de un tema de lo que se lee o de lo que se platica en público. Y el tercero, que es una práctica social,
Es todo lo que se habla entre personas, ocupando un uso lingüístico contextualizado, ya sea de manera oral o escrito. Bien, derivado de ello, se encuentran 4 tipos principales de discurso. El primero, que es el expositivo, que trata de hablar acerca de un tema de manera objetiva, clara y concisa. El argumentativo, que trata de hablar sobre persuadir o convencer acerca de un tema o de un producto, ya sea el caso. El descriptivo, que trata o intenta hablar acerca de características sin emitir ninguna valoración tanto personal como en una opinión. Y el narrativo, que habla acerca de hechos basados en un tiempo y espacio determinado, tomando en cuenta que pueden ser reales o imaginarios. Bien, ahora el objetivo. El objetivo de un discurso es cautivar al receptor, a la audiencia, convencer, o bueno, más bien cautivar, o que se vaya en la mente que nuestro mensaje está llegando claro hacia la audiencia, hacia todo el público. Derivado de ello, pues se pueden ya encontrar características más secundarias como motivar, persuadir, convencer, informar, entretener. Todo esto va de la mano para definir el objetivo principal, que es cautivar. Eso es lo principal de un discurso: cautivar y convencer al receptor y a la audiencia, ya sea el caso. Ahora, brevemente les voy a explicar sobre el procedimiento. Primero es especificar claramente el objetivo, así como las ideas principales y las palabras que te acompañen durante todo el discurso. Esto es importante para saber en qué tema vamos a abarcar, sobre qué vamos a platicar y sobre qué queremos transmitir. Esto es importante porque debemos de formular una introducción clara y fácil de entender. Después de ello podemos ya empezar a redactar el discurso para que así podamos adoptar una postura sobre el tema y defenderlo en todo momento, mediante nuestros conocimientos y todo lo que hemos adaptado sobre el tema, lo que hemos investigado y lo que queremos transmitir. Después de ello podemos plantear un cuestionamiento y entrar de lleno en la polémica. Es importante para que tanto las reflexiones, opiniones o comentarios que nos lleguen a hacer mediante el discurso pueda ampliar más el panorama de nuestro tema, o bueno, de lo que queremos transmitir o cautivar, y puede hacer más interesante y que sea más cautivador y que sea más perceptible el tema, sea más atractivo. Después de ello, y por último, debemos calcular el tiempo, debemos estimar cuánto es lo que vamos a tomar en cuenta, concluir de manera convincente y tomar en cuenta que se debe de hacer el ensayo del discurso. Si no tenemos una práctica sobre lo que vamos a exponer o lo que queremos transmitir, no podemos tener en cuenta que nos vamos a tardar 5 minutos en algo cuando es evidente que nos podemos tardar más o menos. Esto se toma mediante la práctica. Y por último, ¿dónde se aplica? ¿Dónde se toma más en cuenta un discurso? Pues bien, yo lo definiría como en todos los ámbitos sociales, donde haya más de dos o de 3 personas o más, ¿no? Puede ser en un ámbito político, en un ámbito social, en un ámbito económico, profesional, académico o incluso personal o familiar. Todo esto, si utilizamos a lo mejor una exposición o conferencia, podemos ocupar métodos informáticos mediante explique en videos o imágenes todo lo que queremos transmitir y que vaya guiado con el tema y lo más importante, cautivar a la audiencia de lo que vamos a platicar. Como ya lo había dicho, es un tema bastante interesante, mi querido Joan. A nuestros radioyentes les ha de servir mucho esa información. Esta información vale millones. Y este tema, ojalá puedan aplicar los conceptos que aquí diste en sus carreras. Seguimos contigo, mi querido Alejandro. Muchas gracias, mi querido Aritz. Bueno, para comenzar con este tema hay que responder la pregunta: ¿qué es el diálogo? El diálogo es la conversación o plática que hay entre 2 o más personas,
estas interactúan entre sí y es la forma más usual en la actualidad de comunicación entre todas las personas. Se caracteriza más que nada por ser un medio para compartir no solo la información, sino también podemos compartir ideas, sentimientos, podemos dialogar o confrontar a alguien más. Las personas que intervienen en el diálogo expresan con su opinión o forma de ver un asunto determinado. El diálogo se desarrolla de manera oral, pero puede producirse mediante otros medios, como puede ser la manera escrita. El objetivo del diálogo es intercambiar ideas de una manera más explícita. Para que se pueda realizar el diálogo se tiene que seguir en una forma estructurada, se realiza un procedimiento y para esto, pues, como dije anteriormente, se tiene que realizar entre dos o más individuos, donde cada uno va a exponer su punto de vista sobre un tema específico. En la estructura se comprende por un emisor y un receptor, siendo el primero, el emisor, quien enviará el mensaje y el receptor será el quien lo reciba. Y cuando el receptor le contesta al emisor, este se convertirá en el emisor. Se van a ir alternando este papel entre ambos participantes. Esto se va a hacer de una manera cíclica hasta que la conversación termine. Oye, despacio, cerebrito. ¿Cuándo sucede el diálogo? Pues el diálogo sucede actualmente casi todo el tiempo. Puede ser una conversación por teléfono, charlar con un amigo, saludar a alguien. El diálogo es completamente espontáneo, a menos de que sea una obra de teatro que es planificado, pero eso voy a detallar más adelante. El diálogo entonces es espontáneo, donde se utilizan frases cortas y pueden surgir errores. Es natural que surjan errores durante ese proceso. Para llevar a cabo un buen diálogo se debe de respetar al que habla, hablar en un modo adecuado, no se debe de hablar todos a la vez para que no haya una cierta interferencia en el mensaje. Se debe saber escuchar antes de responder, tienes que pensar antes de responder lo que vas a decir. Y no debes de omitir la opinión de los demás. Dicho esto, ¿qué aplicaciones tiene el diálogo? Cuando se usa el diálogo oral, se contempla con el lenguaje cinésico. ¿Qué es el lenguaje cinésico? El lenguaje cinésico es el de las gesticulaciones, las posturas del cuerpo, movimientos corporales. Se puede decir que es el lenguaje corporal. Pero este lenguaje cinésico nos ayuda a explicar de una forma más detallada con gestos, con la postura del cuerpo, movimientos corporales, lo que vamos a querer decir. También lo compone el lenguaje paralingüístico, que es el encargado de la intensidad de la voz y los silencios que hay en la conversación. Como le dije anteriormente, también existe el diálogo escrito. Este podrá ser utilizado en la literatura y su uso en los distintos géneros literarios. Puede ser utilizado en los cuentos, cuando escribes una carta, en los guiones de novelas o en lo del teatro, que es lo que les dije anteriormente igual. Es más que nada estructurado. Aunque sigue siendo una excepción en la manera escrita, también se usa el texto digital, el mandar un mensaje de texto por Messenger, WhatsApp, también se considera como un diálogo. Por último, existen en general 3 tipos de diálogos, que son el estructurado, el cotidiano y el agresivo. El estructurado es aquel que es preparado y generalmente definido como discurso o conferencias. Aquí entran las obras de teatro o las novelas. En el cotidiano es más que nada a lo largo de nuestro día. Cuando nos encontramos a alguien, realizamos charlas o conversaciones ocasionales. También se puede tomar en cuenta programas que sean en vivo, puede ser la radio, la televisión. Y en tercer lugar está el agresivo, que esto es más que nada cuando se realiza una conversación o se hace un diálogo de manera, tal como dice la palabra, agresiva, se hacen comentarios vulgares o negativos que están fuera del contexto. Y bueno, dicho y explicado esto, espero que hayan entendido
lo que es el diálogo. Espero que la información les haya sido de ayuda y esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muy interesante el tema que nos acaba de dar, Alejandro. Ahora seguiremos conmigo la pequeña intervención que les había comentado al principio del programa. Seguimos. La proxemia. No muchos han oído esa palabra. Es un término que no te interese, pero que es vital para entender aspectos en nuestra vida. Los espacios personales, la proxemia es la disciplina que estudia cómo gestionamos los espacios en nuestra interacción social, laboral y personal con otros individuos. Básicamente, se diferencia entre 4 grandes tipos de espacio: íntimo, personal, social y público, según la distancia establecida entre los sujetos. ¿Te has puesto a pensar que todos y cada uno de nosotros necesitamos un espacio? Es por eso que existe la proxemia. No se debe confundir con algún tipo de ansiedad social o con la timidez. De hecho, es algo que todos practicamos casi a diario. Es el espacio personal, ese espacio que todos tenemos y que los demás deben de respetar. Claro que no muchos aprenden a respetar. O incluso saber cuándo necesitamos que ese espacio se respete, ya que no todos saben leer el lenguaje corporal. Pero podemos aprender a ubicar la distancia necesaria para que esto se respete. Por ejemplo, para nuestra familia se requiere de 120 a 160 centímetros para que se haga un espacio personal, incluso para la sociedad, en el cual se debe ser desde los 120 hasta los 360 centímetros para crear nuestro espacio o para estar en público. Son los 360 centímetros. Eso no debe de confundirse con la ansiedad social o la timidez, ya que esos son trastornos personales y es igual que la proxemia. Y eso, al igual que la proxemia, debe de ser respetado. Pero para que la proxemia sea respetada podemos usar varios métodos para crear una barrera, como la distracción, evitar una mirada fija, e incluso adoptar una posición corporal un poco ladeada. El funcionamiento del lenguaje proxémico varía mucho dependiendo del tipo de espacio en el que se encuentre la persona, y es que ninguna relación se da simplemente en el vacío. Siempre hay un contexto que nos condiciona. La proxemia, a fin de cuentas, es algo social. Funciona a partir de lo que uno sabe que el otro sabe, y los distintos ambientes generan expectativas tanto en el emisor como en el receptor. Se puede ocupar en intimidad. La intimidad es mayor cuanto más pequeña sea la distancia entre dos personas. Además, de la mano de la intimidad va la idea de que se quiere conectar emocionalmente con el otro, de que se empatice. Es por eso que algunas técnicas de negocios utilizan el recurso de acercarse poco a poco a la otra persona para que ésta acepte la idea de que el otro busca el bien de ambos a través de un trato que propone, también como una forma de hostilidad. Todos en nuestra vida cotidiana usamos la proxemia, incluso sin darnos cuenta. Es una reacción natural que tenemos los seres humanos. Ese espacio debe ser inviolable. Solo en ciertas ocasiones, una vez que se comienza a poner en práctica, será un poco difícil que alguien interrumpa tu espacio, así que puedes estar en tu propio lugar sin que alguien trate de molestarte, pero en cierta desventaja es que, como en todos entendemos de espacio personal, quizás comiencen a ser un poco ignorado, o que te tomen como una persona a la cual no le gusta juntarse con los demás, quizás tímido o quizás por cosas por el estilo. Por ello, es por lo que debemos entender el espacio personal. Debemos entender que todos necesitamos nuestro lugar en cualquier lado y ante cualquier persona. Por este espacio no significa que seamos tímidos o que no nos guste estar con las personas. De hecho, significa mucho.
aunque cuando nos guste estar en un grupo debemos poner una barrera. Ellos nos harán sentir más cómodos, pero sin arriesgar nuestro espacio. Y eso es algo que la gente debe de entender. Según la relación que tengamos con el interlocutor, tendremos a situarnos en uno de estos escenarios y actuar de formas distintas. El grado de comodidad se podría haber afectado durante la conversación. La distinta situación planteada se establece a partir de la observación el propio, por lo que siempre podrían surgir variantes o diferencias. Las distintas culturas y protocolos sociales de unos países y otros podrían afectar ampliamente a lo establecido, ya que hay sociedades en las que las reglas sociales y los comportamientos establecidos son más o menos estrictos y varían enormemente. Las distancias mantenidas entre personas según el tipo de espacio en el que se encuentren pueden variar mucho dependiendo del tipo de cultura en el que se pertenezcan. Así, por ejemplo, los países del norte de Europa y del sureste de Asia se caracterizan por usar una proximidad sesgada hacia las distintas interpersonales relativamente grandes. Sin embargo, los países que abordan el Mediterráneo, los que pertenecen a Iberoamérica y muchos de los que pertenecen al Oriente Medio y África, se caracterizan por normalizar espacios interpersonales mucho más pequeños, así como por recurrir mucho al contacto físico incluso entre relativos desconocidos. Seguimos contigo, mi querida Karen, después de esta breve interrupción o paréntesis. Bueno, como se mencionó anteriormente, el discurso oral cuenta con 3 apartados, los cuales son la introducción, el desarrollo y las conclusiones. El desarrollo es el punto más extenso donde se dan los argumentos. Se puede a su vez dividir en 3 apartados, ya que no es aconsejable que se divida en muchos más apartados para que el público no pierda el interés. Es importante hacer indicaciones sobre la estructura del discurso para que el auditorio esté situado. Y durante el desarrollo se debe estar al pendiente de las reacciones del auditorio, ya que el discurso se debe de adaptar a las expresiones del público. Documentación. Antes de iniciar el discurso o cualquier otra comunicación con los oyentes, es fundamental el conocimiento y el dominio del tema. Para ello es necesario reflexionar sobre lo que se sabe y sobre lo que se investigó, ya que el público al que nos dirigimos espera que nuestra exposición le sirva para aclarar y resolver los aspectos menos conocidos. Por eso es necesario documentarnos con todo tipo de información que esté a nuestro alcance, como publicaciones, personas expertas o que conozcan el tema, artículos, etc., para así también reforzar nuestros argumentos. Y siempre se debe de tener en cuenta la importancia de disponer los hechos, ya que estos constituyen la materia prima de la información. El guión. El guión para un discurso oral es como un apoyo que se da para la exposición del tema. Para su elaboración es necesario investigar sobre el tema del que se debe exponer. Es importante hacer una investigación algo extensa, ya sea, como se mencionó anteriormente, con personas conocidas, enciclopedias, páginas web, artículos, libros, etc. Una vez recopilada la información se debe de organizar y ordenarla en introducción, desarrollo y conclusiones. En la fase de preparación y organización de la información se contemplan 3 aspectos importantes. El primero es el tema, que es focalizar el tema principal en las distintas partes del discurso. El segundo es el propósito, que es lo que se pretende hacer llegar con el mensaje que estamos exponiendo. Y el tercero es el contenido y las ideas. Otros aspectos que también se pueden tomar en cuenta para la elaboración del guión son
que un discurso siempre debe de tener emoción. Se debe procurar que en el discurso no haya razonamientos complicados y se debe de utilizar un lenguaje sencillo para que toda la audiencia lo entienda. También se debe de sintetizar bien el mensaje, ya que como se mencionó anteriormente, si la información es demasiado extensa, el público puede llegar a perder el interés. Y por último, es recomendable utilizar historias o ejemplos relacionados con el tema, ya que así puede hacer que la audiencia sintetice mejor la información. La práctica. Bueno, a través de la práctica del discurso se mejora la oratoria y la comunicación del tema. También ayuda al exponente con una mejor expresión oral y corporal, y aumenta su capacidad dialéctica, capacidad de escucha y mejora su manejo del tiempo. Finalmente, para la presentación del discurso se recomienda cuidar el tono de voz, ya que se recomienda que tenga subidas y bajadas. Las bajadas se usan para crear una cercanía entre los asistentes y las subidas para llamar la atención o subrayar algo importante sobre el tema. Gracias, mi querida Karen, por este tema tan maravilloso que complementa el de Joan. Muy interesante ese tema y seguimos contigo, mi querido Anthony. Bueno, ahora yo les hablaré acerca del discurso leído. Les mencionaré cuál es su definición, en qué consiste este discurso, cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas que este presenta, y finalmente les mencionaré un ejemplo. Muy bien, comencemos. Bueno, tal vez ustedes se preguntarán qué es el discurso leído. En sí el concepto no es nada difícil, es muy fácil de definir. El discurso leído es aquel discurso que se redacta por escrito, pero que el orador, esa persona que está hablando en público o está exponiendo un tema, pronuncia su texto que ya ha escrito directamente al público o al auditorio que lo está escuchando. Muy bien, ahora que ya conocemos el concepto de discurso leído, podemos hablar de sus ventajas. El discurso leído cuenta con una gran cantidad de ventajas, las cuales les mencionaré a continuación. La primera de estas ventajas es que el orador se concentra únicamente en la lectura, es decir, en lo que está leyendo. Una ventaja más es que se puede salir con más seguridad ante el público. ¿Por qué? Pues porque ya tienes tu discurso escrito y lo único que tienes que hacer es leerlo. Como otra ventaja podemos encontrar que se puede dar más énfasis a las ideas clave que queremos transmitir. Asimismo, no puede haber o existir equivocación alguna de lo que realmente queremos comunicar. Y bueno, finalmente, este discurso es muy recomendable para situaciones en las que se requiera de una comunicación muy exacta y concisa, y en las que el tiempo esté limitado, como en los programas de radio o programas de televisión. A pesar de tener una gran cantidad de ventajas del discurso leído, también cuenta con varias desventajas. Por ejemplo, con el discurso leído, el orador puede que tenga falta de vocalización o de dicción. Asimismo, existe la posibilidad de perder el interés del público, por dos principales razones. La primera de estas razones es que el lector no mantiene el contacto visual con la audiencia. De esta manera se pierde parte de la comunicación no verbal. La segunda razón es que el orador suele tomar un tono de voz totalmente distinto al tono de conversación o charla que tenemos con una persona. Con esto se pierde así los cambios de inflexión, que a su vez esto se traduce como monotonía. Finalmente, otra desventaja es que, si el mensaje es tedioso, esto se convierte en foco de desinterés y el discurso se vuelve incomprensible. Muy bien, ahora ya hemos comprendido qué es el discurso leído, cuáles son sus principales ventajas y qué desventajas presenta este tipo de discurso. Ahora, les mencionaré un ejemplo. Un ejemplo de discurso leído es aquel que llevan a cabo los locutores de programas periodísticos, ya que estos leen resúmenes guionados de las principales noticias, y luego las extienden con opiniones que pueden o no estar predefinidas, es decir, con sus propias opiniones o con opiniones que están escritas en el guión. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Espero que les haya agradado la información y que todo haya quedado muy claro. Muchas gracias, Anthony, por este ejemplo del discurso, uno de los tantos que hay. También tengo que agradecerle a Uciel, a Joan, a Alejandro, a Karen, por estos discursos que acaban de dar y abarcan temas que son de importancia para
más de uno que nos está escuchando en estos precisos momentos. Pero lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Finalmente quiero agradecer a aquellos que nos han sintonizado el día de hoy para escuchar estos interesantes discursos y los invito a poner en práctica los consejos que aquí se vieron o nos dieron. Esto no es un adiós, sino es un hasta luego. Sintonícenos en el mismo horario, por el mismo canal. Cuídense mucho y gracias. Todos se murieron. Fin.